Buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Bueno, nos reencontramos después de una breve pausa de vacaciones y por supuesto a la vuelta retomamos el pulso de la política que está bastante caliente. Por supuesto estamos a la espera de la asunción de un nuevo gobierno. En 13 días asume Santiago Peña la presidencia de la República. Pero en ese entremés, diríamos, tenemos un conflicto que podría resolverse o empeorarse el próximo domingo en la convención del Partido Liberal Radical Auténtico, que más allá de la temática formal que se plantea para convocar a los 600 convencionales, una idea que está flotando ahí, que es, se va a pedir la renuncia de Efraín Alegre. ¿Qué va a pasar? Para hablar de esta situación tenemos invitados especiales, dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico que están con nosotros. Ya empiezo saludando a este conocido y viejo dirigente del Partido Liberal, Luis Alberto Wagner, ex senador. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Estela? Buenas noches a todos los panelistas, a todos los televidentes. Un placer poder debatir, intentar debatir por lo menos, porque por lo general no podemos debatir este tema. Bueno, la idea de este programa es debatir bueno, y también hablando de veterano, está con nosotros Miguel Abdón Zaguer. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con estos caballeros. Acá vamos a debatir temas que son importantes, creo yo, para la política paraguaya. Así es, y bueno, nos acompaña también Adrián Billy Baesquen, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico. Muchas gracias, Estela, por la invitación. Bueno, estamos aquí un poco para colaborar, más que nunca. Hoy entendemos que el PLRA es la pieza clave dentro de la oposición. La oposición, la democracia de este país necesita de un PLRA fuerte. Por eso estamos aquí para debatir y para poder contribuir en la unidad del partido. Derlis La Rosa, miembro del directorio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la teleaudiencia también En Contexto de NPI. Bueno, estamos para tratar de buscar una salida a esta crisis del partido, porque el Paraguay necesita de un partido fuerte, el partido más antiguo del Paraguay, que le tuvo al mejor presidente como Eligio Ayala. Tenemos que encontrar una salida y estamos confiados de que una nueva era va a iniciar en el Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, y para tener una mirada más analítica y un poco quizás más objetiva, le invitamos a Camilo Filártiga, politólogo. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Estela, muchas gracias. Un placer compartir este panel con connotados dirigentes del Partido Liberal. Y vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Es un concepto medio complicado de la objetividad, ¿verdad? En política sobre todo. Sí. Y bueno, el domingo hay convención. Wagner, ¿nos podrías decir, finalmente hay, diríamos, acuerdo para hacer una sola convención? Porque la información decía iba a haber 2 convenciones. Sí, ya. Cada uno por su lado. Pero finalmente creo que se saldó ese problema. Ya pasó ese tema de dónde se va a hacer la convención. Se hace en el Rowing. Histórico sitio donde se reúnen los liberales. Histórico sitio, año 89, primera convención que se hizo, porque anteriormente no se podía hacer en un lugar público prácticamente, en donde los convencionales decidieron que el PLRA participe y el equipo de Zaguer perdió esa convención y ellos iban por la no participación. ¿De las elecciones? De la elección del 89, después de la dictadura, sí. Postdictadura. Bueno, ¿de qué se trata en la agenda formal, en el llamado a convención? Bueno, hay una campaña, evidentemente, que directamente al día siguiente de las elecciones comienza sin evaluar todo el contexto del fraude, de todo lo que ocurrió, el gran fraude que se hizo para imponer la candidatura de Santi Peña. Ya se empezó a pedir la renuncia de Efraín. Y a partir de ahí nosotros seguimos trabajando en los controles, intentando que se abra el sobre 4 para que podamos saber realmente los resultados. Nunca se pudo abrir el sobre 4. Concepción ganamos, pero por una mafia que ellos hicieron,
Y ahí, por ejemplo, era clarísimo que tenía que abrirse el sobre 4 Pero, y no abrieron. Luis Wagner. Mientras todo eso, bueno, ellos exigían la renuncia de Efraín y nosotros peleábamos por los espacios que nos fueron robando, ¿verdad? Entonces, después ya ahora están más ya en la tarea de lo que nosotros entendemos. Nosotros no vamos a dejar que Efraín renuncie. Porque Efraín es parte de un equipo. Antes de llegar a ese punto, Sí. La convocatoria formal a la asamblea, los ítems de ese día, ¿alguien tiene claro? Sí. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Sí. A ver, diputado. En primer lugar, ratificar un poco la línea política opositora, ¿verdad? Que es la que nos debe caracterizar porque es el lugar donde nos puso hoy el pueblo paraguayo, ¿verdad? Se supone que nadie va a estar en desacuerdo con esa línea. Es que tenemos luego una línea opositora Sí. ya aprobada por la convención anterior que lastimosamente Pero no respetan. los legisladores que hoy están promoviendo la expulsión del actual presidente del partido jamás lo cumplieron, ni lo están cumpliendo, ¿verdad? Entonces ratificar la línea política, en segundo punto la lucha en contra de la corrupción, ¿verdad? En tercer punto, un poco queremos sustentar la política social del partido sobre la base de la justicia social, marcar un poco nuestro lineamiento ideológico. Cuarto punto, en materia partidaria, bueno, el directorio debe reorganizarse, debe reorganizar sus filas, las bases partidarias, y también ver un poco el tema financiero, ¿verdad? De cómo estamos. Y el quinto punto es el punto en donde realmente el punto conflictivo, ¿verdad? Yo creo que van a estar todos de acuerdo con los puntos anteriores, pero el quinto punto es un poco analizar la nota presentada por la Coordinadora de Intendentes Liberales, donde solicitan la renuncia, ¿verdad? Sí. Instan a la renuncia del actual presidente del partido. Y es donde hoy 13 intendentes. tenemos nosotros nuestra propuesta, Estela, un grupo de legisladores que acompañan la línea histórica del Partido Liberal, la línea opositora que hoy representa de alguna u otra manera la figura de Efraín Alegre. Hoy estamos defendiendo este espacio, no por Efraín. Efraín lastimosamente pierde 3 elecciones y ya queda como Domingo Laíno, ¿verdad? Pero sí defender esa línea histórica, opositora, y tratar un poco de construir y de renovar la esperanza del pueblo paraguayo hacia el Partido Liberal, manteniendo esa línea. Es la que nosotros creemos y es la que de repente, disculpe que mencione al doctor Tito Saguier, es la que hoy ellos están claudicando desde mi óptica, porque pasan a pedir la renuncia. ¿Y quiénes son los que piden la renuncia? Dionisio Amarilla, personas que Faciliza. nunca han respetado la línea partidaria. Doctor Saguier, yo sé que después me gustaría ir un poco más porque el Partido Liberal está como está, de esta crisis que lleva su tiempo, no es nueva la crisis del Partido Liberal Radical Auténtico. Pero desde Efraín, el efrainismo, trazan como una línea como muy clara pero acusatoria. O sea, acá está la disidencia, la verdadera oposición al Partido Colorado y sobre todo al cartismo, y el resto es colaboracionista o directamente cartista. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, antes de contestar tu pregunta, ¿me permitís referirme a lo que estaba leyendo Paesca? El orden del día lo presentamos nosotros. La realización de esta convención extraordinaria es a iniciativa nuestra, pues si no, no íbamos a tener. Hacía 2 años que no sesionaba el directorio. Y yo personalmente fui el que elaboré el orden del día. Y te faltó algo, el tema de Itaipú. Sí, el punto 6. Desde luego que creemos que la oposición es consustancial a la democracia. No hay democracia sin oposición. Es más, si no hay oposición, ¿quién defiende al pueblo? Pero no se puede pretender estos son opositores y estos no son opositores, porque muchos de los que hoy aparecen acusados de que están entregados al gobierno eran del grupo de Efraín. Yo no comparto lo que ellos hacen, pero sí comparto la necesidad de que Efraín se haga a un lado. Yo personalmente le dije a Efraín, en una reunión que se realizó en lo de Ajaegli, estuvo Wagner, estuvo en esa reunión, yo le dije,
La gente está esperando, ¿qué haces, Efraín? Me dijo, gritó, no me interesa esto, en términos inclusive grosero, chabacano. Entonces, decir que vamos nosotros, que ellos son los únicos que van a defender la línea tradicional opositora del liberalismo, eso no es cierto. La crisis que estamos viviendo en este momento tiene sus raíces en la conducción que hizo Efraín durante estos 10 años. Y podemos ver que ahora, con esta última derrota que es terrible, el partido se ha decrecido electoralmente. Perdimos por casi 500.000 votos. Y si continúa esta conducción, el partido corre el riesgo de desaparecer. Ese es el tema. Derlis, ¿cómo ves este tema? Escuché un video de Efraín Alegre donde habla sobre estos temas de la convención y técnicamente, legalmente hablando, jurídicamente hablando, ¿puede la convención forzar la destitución de Efraín Alegre? Pregunto. Se suele decir que la convención es la máxima autoridad del partido, pero él decía que en ninguna parte del estatuto está establecido que una convención puede destituir a un presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué puede pasar? Vamos a suponer que tengan los votos, pero ¿se puede destituir a Efraín Alegre legalmente hablando? Pregunto. Bueno, Estela, me comento la audiencia también. La nota firmada por 51 intendentes liberales, liderados por el intendente Fernando Lamora, habla del pedido de renuncia del presidente del partido, entendiendo que hay una responsabilidad política de 3 derrotas consecutivas, por 500.000 votos, y no solamente 3 derrotas consecutivas. Nos fuimos decreciendo en intendencia. Cuando el doctor Sayer fue presidente del partido, cuando nosotros como equipo lo acompañamos, mucha gente decía, no, él va a jugar con Black, etcétera, etcétera. El doctor Sayer articuló bien esa unidad. Ganamos casi 100 intendencias. Se ganó en Asunción una alianza. Central ganamos 13 de 20. De 19. Cordillera ganamos 15 municipios de 20. Ganamos prácticamente todos los municipios, estando inclusive Cárdenas en el poder. ¿Por qué? Porque la política es estrategia y no solamente discurso. Trabajamos bien con el doctor con Luis Alberto Wagner también en ese momento. Y yo creo que hoy Fleitas puede asumir y puede ser un presidente que busque la unidad entre todos los sectores. ¿Por qué creemos que eso va a ocurrir? Porque el partido hoy está polarizado por el capricho de una persona que solamente él quiere ser el candidato y le condenó no solamente al Partido Liberal, sino a toda la oposición a 15 años de llanura por su egoísmo. Él plantea que haya elecciones, acortar los mandatos. Eso sí es ilegal. ¿Cómo va a acortar un mandato de todos los presidentes del comité? Primero, son cargos no... ¿Hasta cuándo es la presidencia de Alegre? ¿Hasta cuándo va? 2026. 2026. Cargos no remunerados. Después de unas elecciones que perdimos por 500.000 votos, vamos a ir a otras elecciones, en los barrios, en las compañías. Y por su capricho, esa urna electrónica creo que ya se le devolvieron, ¿verdad?, a la empresa. ¿Cómo vamos a hacer elecciones? Vamos a tener que cambiar la ley para hacer papeleta por el capricho de una persona. Y si él no entiende de que él es el responsable político, más allá del descalabro financiero del partido, la convención puede destituirlo. La convención puede destituirlo. El del Partido Demócrata Republicano es la convención el que plantea a los candidatos a presidente de la República. Y el Partido Liberal tiene una tradición histórica, como fue en el 2008, en el 2007, cuando se le propuso a Lugo y fue una experiencia exitosa. Y prácticamente todos fuimos parte de ese gobierno. Y creo que la convención, en el artículo 31, en el inciso E, habla de tomar las mejores decisiones para que el partido, evidentemente, pueda reencauzar su rumbo, ¿verdad? Hoy, de esos 600 convencionales, 450 ya firmaron esa nota, que le piden a Efraín que dé un paso al costado, que se vaya, o le vamos a separar la convención. Y nos fuimos al directorio partidario en 3 sesiones. En la segunda, prácticamente en 7 años, creo que 5 veces se reunió el directorio, nos fuimos a esa, y él estuvo presente, acta notarial, hay filmaciones, le dice Fernando de la Mora, él lleva en el rowing, cambia inclusive el orden del día, y después le dijimos que cambie eso para publicar en los diarios. Caso omiso, siempre él hizo caso omiso a la institucionalidad del partido. Hay que reconocer algo de Efraín. Tiene un discurso importante dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Yo inclusive muchas cosas aplaudo, pero con el discurso más uno no gana elecciones. Esto es la persecución del poder.
por 500.000 votos perdimos. ¿Y quién es el mayor responsable de que Cartes sea presidente, hoy gane Santipeña? Hasta con Marito Abdo perdió. El Partido Colorado hizo uno de los peores gobiernos de la historia con Marito. Nos ganó caminando. Esa es la realidad del Partido Liberal. Y si no quiere entender de que él tiene que dar un paso al costado, la convención le va a poner las cosas en su lugar. Pero ¿es posible la destitución vía convención? Pregunto, porque hay que hablar en términos jurídicos, pero también en términos políticos, porque vamos a suponer que no pueda la convención, pero si la mayoría de los convencionales plantea la salida del presidente del partido, también se da un hecho complicado para el sector. El artículo 39, discúlpame, Luis Alberto, el artículo 39 del estatuto partidario, que es nuestra Biblia dentro del partido, habla de que el presidente y el vicepresidente primero permanecerán en su cargo durante todo el periodo y podrán ser reelectos una sola vez. El artículo que menciona el ex colega concejal departamental de La Rosa es el artículo 31, inciso E, donde habla de las atribuciones políticas que tiene la convención. La convención no puede estar por lo que dice el artículo 39. O sea que eso no es cierto. Y quiero un poco, si me permitís, Estela, referirme a lo que acaba de mencionar de La Rosa. Nosotros estamos en una posición de mantener la línea opositora del Partido Liberal, que es una corriente interna dentro del partido distinta a la que ellos tienen, porque ellos tienen una actitud más entreguista, más colaboracionista, como dijiste recién. Y hablamos y proponemos dentro del seno del partido, y lo vamos a proponer dentro de la convención, hacer un poco una autocrítica, un diálogo, y preguntarle un poco a los intendentes que propician este punto 6 de pedirle al presidente su renuncia, ¿cómo está su gestión? ¿Cómo está su gestión? ¿Cuál es la imagen que le dan al partido? Preguntarle a los legisladores hoy, que son colaboracionistas de este gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que dan del Partido Liberal Radical Auténtico? Entonces, en base a eso, yo hace poco hablé con Ricardo Estigarribia, el gobernador electo, y le propuse a Estela, no hay por el problema, vamos a sacarle a Efraín, y imita la ley, nuestro estatuto, pero vamos a sacarle a todita esta gente que también nos avergüenza dentro del partido y que hacen que hoy el Partido Liberal no tenga credibilidad. Y me dijo que no. Entonces nuestra propuesta es la de la autocrítica, el diálogo, y vamos a bajar una propuesta que estoy casi seguro que va a ser consensuada y que va a ser acogida por los señores convencionales en este 6 de agosto, y vamos a salir unidos y triunfantes en esta línea política opositora al Partido Liberal. Permiso. Camilo, estás escuchando más o menos las posiciones, creo que están bastante claras. ¿Cuál es tu opinión en principio de lo que está pasando dentro del Partido Liberal Radical Auténtico? Obviamente esto tiene todo, diríamos, las elecciones presidenciales, el resultado de las elecciones presidenciales. Sí, bueno, yo veo como natural en la política la rendición de cuentas y el hecho de asumir responsabilidades políticas, ¿verdad? O sea, después de toda elección, los principales responsables políticos que perdieron elecciones tienen que rendir cuentas y tienen que asumir responsabilidades. Eso creo que es natural y creo que es sano, ¿verdad? En la democracia y en la política. En este caso particular del Partido Liberal, veo que hay una situación delicada porque hay como posiciones encontradas en donde desde una de esas posiciones se cuestiona la lealtad partidaria respecto a los ideales del partido y a la acción política del partido, ¿verdad? Eso que decían al comienzo de ratificar línea opositora, lucha contra la corrupción, política social, el Partido Liberal tiene que ser claro en cuanto a su línea política, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que la ciudadanía demanda al Partido Liberal como principal partido de oposición. Pero no tiene que ser una cuestión solamente discursiva, sino que eso se tiene que traducir en una acción disciplinada del partido en todas las esferas de poder. Claro. En el Congreso Nacional, los parlamentarios liberales tienen que votar de manera coherente con una ideología programática del partido. Porque de lo contrario se rompe la confianza de la representación política, del voto popular
que el voto popular que elige a un representante liberal, esperando que ese representante liberal defienda el programa del Partido Liberal y las ideas liberales, en definitiva. En ese contexto... Que después pueden ser sí. un poquito más de centro o un poquito más a la derecha. Eso ya es otra discusión, ¿verdad? Pero las ideas liberales, ¿verdad? Claro, sé que es tan importante eso que decía Camilo con respecto al discurso y la acción. Y las primeras señales que tuvimos de la nueva legislatura fue sorprendente, ¿verdad? O sea, bueno, se esperaba que determinados liderazgos liberales estén más cercanos al Partido Colorado, pero sorprendía de repente la foto de la senadora Noelia Cabrera ya posando con Santiago Peña, o posiciones públicas, doctor Zaguier, por ejemplo, de Dionisio Amarilla, diciendo que va a apoyar al gobierno Colorado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se compadece la línea opositora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se complementa el discurso y la acción? A usted personalmente, doctor Zaguier, que tiene una trayectoria larguísima, su enemigo fue Alfredo Stroessner, o sea, usted tiene experiencia en este campo, tuvo enemigos grandes, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo resucitar al PLRA en ese contexto? ¿Y cómo evitar el mote de colaboracionista con posiciones claras de algunos miembros de su partido? Bueno, mira, te dije en un principio que la oposición tiene que dar señales claras de su compromiso con la ciudadanía para que confíen en nosotros. Ahora bien, también la ciudadanía espera resultados, resultados electorales, planteos que sean atractivos para el electorado. En primer lugar, muchos de esos que hoy están en una posición, digamos, contraria a lo que es una oposición, estaban en la lista fueron aliados de Efraín. Fueron aliados de Efraín, y muy importante. No solamente ahora, sino antes también. Pero si el partido no funciona, si no sesiona el partido, ¿cómo disciplinar a la gente? ¿Qué mensaje darle? Claro, cada uno va a hacer lo que quiera, si no existe el partido. Claro. Efraín es una especie de Luis XIV. El partido soy yo. Y además, a mí me causa gracia cuando me dicen, nosotros, la oposición, pero ¿y cuál es el resultado de la política de Efraín? Pero los cartistas están felices de que él siga al frente del partido. Porque qué arrastre tiene con esa subprédica. ¿Qué consecuencias ha tenido? Nada. Bueno, pero los liberales lo eligieron, doctor presidente del partido. Está bien, pero no está cumpliendo. A él se lo eligió por candidato para ganar las elecciones, ¿o para qué? Para decir, no, yo no voy a renunciar y si quieren, contraten un sicario. Caen en ese tipo de cosas. ¿Qué cree? ¿Que somos criminales nosotros? Yo creo que él sabe que no tiene mayoría. Ellos, los convencionales, son los genuinos representantes del pueblo liberal. Y son ellos los que nos van a sacar de esta crisis. Y Efraín sabe que no tiene los votos, por eso dice, no voy a entregar, no me van a sacar de acá. Nosotros vamos a irnos para que no digan que nosotros somos los responsables del divisionismo, que sí, él estaba queriendo dividir el partido y creo que es su plan. Entonces aceptamos irnos al Rowing. ¿Para qué? A dialogar, no a tirarse silla, doctor. No, a dialogar, a debatir, así como... Wagner. Tito trató de florear lo más posible lo peor que es el PLRA, que es la actitud de Dionisio, Noelia, Sergio Rojas, López y uno que falta por ahí, no me acuerdo de la Fernandina. Son traidores a una decisión, ¿Te falta un nombre? Sí, la senadora de
De Fernando. Te falta un Hermelinda nombre. Ortega. Hermelinda. Te falta un nombre. Hermelinda, ¿quién? Vos dijiste, Wagner, que yo cambié de posición por una embajada. Es lo que dicen. Es lo que Es lo que dicen. sos el Vos que sos un le charlatán. llevaste a Santi. Sos un charlatán. Vos sos el que le llevaste a Santi Al al Banco Banco Central, Tito. No, fui yo. ¿Entendés? La Porque afilió. él es amigo de tu hijo, que es el que más está haciendo campaña en Asunción, ofreciendo cualquier cosa para Estás votar en contra, y mintiendo. consiguió hasta ahora Sos un charlatán de 16 feria. firmas. Yo lo que vos no podés sostener es el nuevo liderazgo que tenés con Dionisio, que es el que lleva toda la línea que ustedes están planteando. Me causa ¿Sabes qué gracia pasa, porque son Tito? Esperando un ratito, charlatán. Tito. Fíjate ¿Sabes que qué? es Esperando, amigo, pero te das Tito. cuenta la ¿Sabes qué? irresponsabilidad. Porque no Que tenés sos amigo, que legalmente esto- habilitación para defender la posición de ustedes. Es donde Dionisio dice que se le va a sacar a Efraín a patadas de la gobernación. Y esa es la posición que estás defendiendo. Pero vos Acordate le nomás que incluyas eso de todo lo a que- patadas no corresponde en un partido democrático, en un partido que sí o sí, al fin y al cabo, es el principal partido de oposición de este país, y no le vamos a entregar para que esté sometido No, al proyecto el cartista. pueblo, los convencionales van a hacer lo Los que decidan. convencionales le están ofreciendo a ustedes Lo- cualquier cosa. El caso de Estigarribia, 8 convencionales que están, ahora son funcionarios de la municipalidad. ¿Entendés? O sea, se le le da estás negando- cargo y se le da rubros y se le ofrece dinero. Estuvimos en Itapúa y ¿sabe cuánto ofrecen? ¿Cuánto se fue a No, ofrecer está- Dionisio? Escuchame una Y cosa, sí, Wagner. ¿verdad? Así. Wagner, Por plata escucha- se van a ir a votar contra Efraín. Unos cuantos. Están negándole representatividad a los convencionales. Digo que algunos Ahí está, ahora ya convencionales, cambiaste, digo, algunos. y no todos por supuesto, porque hay muchos, muchísimos, de 54 en Asunción, apenas le firmó a tu hijo 16 convencionales, ¿Y qué es lo que con quiere todo decir? lo que ofrecieron Y ya, está con bien. todo lo que ¿Y qué es lo que le ofrecieron? Decime. ¿Qué le ofreció? Nada. Bueno, Nada. fíjate, sos Sí. un charlatán. Derlis. No tenés Yo creo derecho a que, ser yo creo que el dirigente. partido ¿Sabe qué, llegó Tito? a un punto en donde para sostener un liderazgo político se llega a este tipo de acusaciones, ¿no? Uno tiene que tener sustento en algo para acusar. Yo creo que Efraín ya no tiene el acompañamiento del pueblo liberal y al no querer dar un paso al costado se genera este tipo de crisis, ¿verdad? A mí nadie, absolutamente nadie, no puedo entrar de diputado, pues realmente mucha gente quizás no me conocía, ¿verdad? Y acá Billy es diputado. Nadie me puede decir absolutamente nada, ¿verdad? Yo en el equipo joven fui el presidente de la juventud en su momento, encabecé la lista de la Junta y estuve con Billy en la batalla en contra de Hugo Javier. Hugo Javier es cartista y estuvimos nosotros ahí y cuando tuvimos que elegir a un gobernador, 5 concejales efrainistas le eligieron Colorado y nosotros le planteamos al presidente del comité y panel diciendo de que nosotros éramos cartistas y estuvimos juntos ahí. Ellos hablan del tema del cartismo cuando le conviene. Yoyito Franco está con Efraín. Él estuvo, no en la enmienda, estuvo Yoyito Franco ahí. Líder Amarilla fue candidato a Blas Llanos, fue candidato a Blas Llanos. Estuvo en la enmienda con Efraín, no, él estuvo con nosotros. Automáticamente Efraín le santifica a aquellos que están con él y dice que todos son traidores. Que Tito Saguier, ¿quién le puede decir algo al doctor? Su historia política. Y él fue el presidente que estuvo a su lado. Yo acepto, yo cometí un error político y creo que el equipo joven cometió un error político de acompañar esa cuestión, que quizá es una cuestión jurídica debatible, pero la línea del partido siempre estuvo en contra de la reelección y se pagó un costo político por eso, ¿verdad? ¿Pero cree que solamente la reelección fue el pecado de equipo joven? No, claro, no, evidentemente hay muchos costos políticos que uno tiene que asumir, ¿verdad? Yo como joven político, y también trabajé yo mucho con Blas, si hay algo que hay que hablar bien de él, es que es un estratega político y es una persona que da oportunidades, ¿verdad? Pero siempre fue esta mi carrera política, ¿verdad? Y yo asumí posiciones siempre coherentes con el partido. Y cuando Tito Saguier fue el presidente y cuando todo el mundo acusaba que el equipo joven era cartista, nosotros estuvimos en la huelga en contra de Cartes. Se ganó las elecciones municipales, casi 100 intendencias. Hoy nosotros tenemos que estar en la persecución del poder, terminar con estas peleas estériles, porque la gente está mirando un partido dividido. Y creo yo que la conducción y el liderazgo político de Efraín es, creo, hoy el cáncer más importante que tiene el partido. Eso tenemos que tratar de poder solucionar, ¿verdad? Y después tratar de buscar un poco la unidad y unificar un poco el partido. La política es un arte, el arte es lo posible, el diálogo, el Partido Colorado.
podemos objetarle todos los gobiernos que tuvieron, pero tienen una capacidad de tener vocación de poder y poder articular. Y nosotros, evidentemente, por una larga dictadura, hemos perdido esa posibilidad. Tuvimos en el 2008 en un gobierno con Lugo, y vamos a hacer mea culpa a todos, ¿verdad? El Frente Guazú y nosotros también, por falta de una vocación política, porque Lugo quiso atomizar, Wagner estuvo también ahí. Nosotros perdimos la posibilidad de consolidar un gobierno, vamos a decirle, que hoy somos opositores, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente el liderazgo político es importante, y hoy el liderazgo político de Efraín que nos llevó al fracaso. Porque tengo que ir a una pausa. Sí. Bueno, vos hablaste del aspecto jurídico y el aspecto político. Desde el punto de vista político, si hay una mayoría que te dice que des un paso al costado al presidente, quiere decir que él no puede ya gobernar esa institución. Es decir, los convencionales, que yo creo que vamos a ganar, es decir, puede ser que perdamos también, pero si él pierde eso, ¿cuál es la salida? No, ustedes van a entregar al cartismo, contraten un sicario. Por favor. Ahí está, van a decir, no, todos fueron comprados los convencionales. No han asesinado. ¿Acaso no le asesinaron a Lino Oviedo? ¿Acaso no les asesinaron a Rodrigo Quintana? ¿Vos te crees que esos se quedan ahí donde están cuando tienen un objetivo? Pero Tito, ¿qué por tiene favor, que ver? por favor. Y ahora tienen que tomar el PLR a cualquier costo, porque lo que se viene con el gobierno realmente de la caquistocracia, de los peores en el poder. Necesitamos tener un partido que no sea dirigido por Dionisio Amarilla. No, se dirigió por Dionisio Amarilla. ¿Acaso no le dirige a usted Dionisio Amarilla? Jamás. ¿Acaso no es el que decide Dionisio Amarilla qué posición van a tener, dónde hay que ir, dónde no hay que ir? Celeste Amarilla está en nuestra posición política. Ustedes no necesitan, escúchame, Alberto, ustedes no necesitan que Carter les dirija a ustedes, porque ustedes le hacen el caldo gordo. ¿Qué es lo que le hacemos el caldo gordo? Y claro que sí, que primero son divisionistas, y por eso nos y sigue después cobrando. quieren perder y por eso nos sigue cobrando. Están felices y contentos, los colorados están felices y contentos que siga al frente del partido la situación en el Partido Liberal Radical Auténtico, y creo que un poco esto es lo que se va a llevar a la convención el próximo domingo. Pero ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta seguimos, y le quiero preguntar a la vuelta a Camilo. ¿Es así que cruza toda la política Horacio Cartes? A la vuelta de la pausa. Bien, hubo corte comercial, pero no hubo corte en la discusión acá con los dos grupos del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, una especie de cirujano te pedimos que seas, Camilo, y un poco a partir de esta acusación. ¿Es tanto así? ¿Horacio Cartes cruza toda la política nacional, fractura a todos los estamentos políticos en Paraguay, instituciones, partidos? Si miramos desde la irrupción de Cartes en la política paraguaya, es indudable que ha tenido una influencia interna en el Partido Colorado, lógicamente cambiando la dinámica interna partidaria, y esa influencia se extendió después afuera del Partido Colorado, ¿verdad? Llegando a otros partidos, incluso del tercer espacio, ¿verdad? Porque principalmente, creo yo, es una opinión mía, el proyecto de Cartes, más que un proyecto político, es un proyecto económico que hoy en día ganó, lógicamente, fuerza política, mucho más fuerza política que la que tenía al comienzo, ¿verdad? Entonces, en esa idea de proyecto político, de proyecto económico, por supuesto que hay, digamos, referentes de distintos partidos que puedan estar interesados en verse beneficiados o en participar de los beneficios de ese proyecto económico, ¿verdad? Que además es un proyecto que está vinculado con históricas prácticas perversas también de la democracia paraguaya que tenemos que ir dejando, ¿verdad? Entonces, indudablemente creo que sí, creo que la influencia de Cartes está muy por encima de lo que es solamente el Partido Colorado, y en la interna liberal eso se ha notado a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Pero ahí yo creo que hay que hacer una salvedad importante, y por eso es tan complejo el caso del Partido Liberal para un observador externo, digamos, porque que uno reconozca que la influencia de Cartes es total o casi hegemónica hoy en la política paraguaya,
no significa que los responsables de los resultados de los otros partidos no tengan que asumir su cuota de responsabilidad. Ese es el límite fino que yo creo que hay que marcar, o que por lo menos a mí me interesa marcar como un observador, con mucho respeto, por supuesto, de fuera del Partido Liberal, ¿verdad? La historia, o sea, el discurso del fraude, que puede tener elementos de dónde agarrarse, lógicamente que sí, puede ser muy convincente para no prestar atención en los elementos de fondo que llevaron al Partido Liberal a perder de esta forma las elecciones generales últimas, ¿verdad? Es la derrota más importante del Partido Liberal en estos poco más de 30 años de democracia, ¿verdad? Si uno mira el mapa a nivel nacional, vos mirás a nivel de gobernaciones, juntas municipales, hay prácticamente una hegemonía colorada, salvo por supuesto el caso de Central y de Itapúa, que son dos departamentos muy importantes y desde donde yo creo que el Partido Liberal tiene que proyectarse hacia adelante, desde esas dos gestiones, ¿verdad? Pero después mirás juntas departamentales, municipios, juntas municipales, gobernaciones, todo está prácticamente tomado por el Partido Colorado en términos de ocupar espacios de poder. Y esa ampliación se da desde el 2013 hacia acá, donde han ido ganando cada vez más espacio de poder. Entonces, eso me indica a mí que en la oposición hay que hacer una seria autocrítica. ¿Qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los liderazgos? Sacando, porque si uno se concentra de vuelta en la persona, caemos otra vez en esto que está pasando ahora, ¿verdad? Que son estériles realmente estas discusiones en términos de definir una estrategia política que pueda conducir a un partido importante como el Partido Liberal a los grandes desafíos que tiene la democracia paraguaya. Estas discusiones que tenemos acá, yo no sé si le van a permitir al Partido Liberal definir una hoja de ruta sostenida para los próximos 5 años. Claro, porque acá hay un elemento, Camilo, que quiero agregar, que uno ve mucho el Partido Colorado versus el Partido Liberal, pero hay un tercer elemento muy importante que le pisó los talones al Partido Liberal Radical Auténtico, que es Paraguayo Cubas, sí, que fue un candidato de la oposición, ¿verdad? Entonces, más allá de ese bipartidismo clásico que solemos tener, acá hay un llamado a atención de una tercera candidatura que estuvo demasiado cerca. Sí, pero ahí yo creo que es importante hacer la siguiente reflexión. Yo ahí no veo una cuestión orgánica de Cruzada Nacional, o sea, es una candidatura fuerte que es la de Payo Cuba, un liderazgo emergente popular fuerte. De una candidatura opositora. Correcto, pero digo nomás, en términos de posibilidad de crecimiento y de poder sostenerse Cruzada, yo no veo en este momento muchas condiciones. De hecho, sus senadores ya se pasaron directamente al otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí yo no veo que haya una construcción orgánica. Hay un liderazgo fuerte que es el de Paraguayo Cuba, pero no es el oviedismo del únase con Lino Oviedo, ¿verdad? No es incluso pachaquería en algún momento con Fadul, que había una cuestión orgánica de construcción partidaria. Acá es una irrupción muy fuerte de Paraguayo Cuba, que así como irrumpe, puede caerse al mismo tiempo también. Una cuestión, una aparición, ¿verdad?, coyuntural. Lógicamente va a depender de lo que haga, entre otros, el Partido Liberal, para que ese discurso, que además es un discurso antidemocrático, porque yo creo que eso es lo que hay que ver, y por eso vuelvo otra vez a la importancia de la ideología liberal para defender las grandes banderas que hoy el pueblo paraguayo necesita tener. Y no lo digo en términos partidarios, lo digo en términos ideológicos. La libertad, la propiedad, los valores básicos y esenciales. Y por supuesto que la justicia social también, ¿verdad? Ese debería ser el norte y la guía, ¿verdad? Si ese es tu norte, vos vas a saber muy bien con quién podés hacer pactos políticos y con quién no. Esa es por lo menos mi observación desde afuera, sin querer entrometerme mucho en la interna del partido, porque yo no estoy en este momento activando ni militando internamente. Billy. Sí, gracias, Estela. Importante recordar, Estela, me tocó ser presidente de la Junta en el año 2019. En oposición a Hugo Javier, al que ahora es, lastimosamente, fue la atrocidad reconocida en Central, ¿verdad? ¿Quiénes me sacan de la presidencia de la Junta? Mis propios correligionarios liberales llanistas. Me votan en contra, o sea, me expulsan de la presidencia con los 2/3 para darle gusto en aquel entonces al hoy desterrado Hugo Javier, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había propuesto
la conformación de una comisión de investigación sobre supuestos hechos de desvío de fondos, que después fueron confirmados. ¿Qué pasa cuando se trata la salida de Hugo Javier en la gobernación de Central? El candidato nuestro, que era el candidato liberal, llanista, viene y nos dice que almorzó con Horacio Cartes y que Horacio Cartes le dijo que él iba a ser gobernador. Yo me levanto ahí y le digo, disculpadme, pero yo no me voy a ir aliado al cartismo. Es por eso que nosotros le apoyamos a un Colorado de Añetete, manteniendo la línea. Y creo que eso es lo que hoy me trae, porque tanto Derlis como quien les habla, Billy Baesgen, competimos para un espacio dentro del Congreso. Mantener la línea política opositora y ser coherente con lo que uno hace y dice es lo que te hace triunfante en política. Y es por eso que nosotros mantenemos esta línea que vamos a defender dentro de la convención. La línea opositora radical de Efraín Alegre. No es Efraín, es nuestra línea. Y vamos a proponer, Estela, yo creo que así como están las cosas, me informan dentro de los colegas parlamentarios, de que prácticamente se está llegando a un consenso de tener una propuesta el 6 de agosto, y les comento acá y a los señores convencionales que nos estarán viendo también, vamos a proponer que el comité político, el directorio del partido se convierta en un comité político ampliado, en donde estén todos los legisladores electos, y que dentro de ese comité político ampliado se pueda elegir a 5 personas que van a tener la atribución de poder manejar los destinos políticos y administrativos del Partido Liberal. A ver, ¿cómo es eso? ¿Como una especie de superpoder? Por encima de la figura de Efraín Alegre. La idea es zanjar esta situación. Efraín va a quedar con sus atribuciones jurídicas como presidente del partido. Y este comité político va a tener una tarea específica, la de reformar el estatuto partidario, la de modernizar el Partido Liberal y la de llamar a elecciones de aquí a un año y medio, para poder renovar la casta dirigencial y poder zanjar esta crisis. Una salida elegante de Efraín Esa es la Alegre. salida que vamos a proponer como legisladores liberales. Pero fíjate vos la contradicción más grande que este salón. Primero, Efraín dice, no, el estatuto no permite eso, que me destituya. No está en ninguna ley. ¿Y qué están proponiendo? No, pero Efraín va a seguir como presidente. Borrar los estatutos y crear un comité que es una, no sé cómo va a ser eso. Pretender, mi querido amigo Baesgen, de una crisis violando los estatutos es caer en otra crisis. Pero es lo que ustedes proponen. Pero no sé, yo no. Ustedes proponen la salida. Vos sabés bien que Efraín no puede salir de la presidencia. Y entonces, nosotros vamos a plantear soluciones a la crisis. Vamos a ustedes traer la dicen paz que dentro no del puede partido. salir porque él Ustedes no está en el plantean la estatuto. Violencia. Entonces, déjame hablar, mentiroso. Mentiroso. Sometido a Santi. Gracias por tu embajada, ¿verdad? Es un charlatán, eso es lo que te digo. Atendeme, Baesgen. Atento. Efraín dice, nadie me puede echar. No está permitido en los estatutos. Y sin embargo, están planteando peor. Acá lo que hay que seguir es el principio de la institucionalidad. Yo te pregunto, vos dijiste la parte jurídica y la parte política. La parte política, si los genuinos representantes del pueblo liberal mayoritariamente le dicen a Efraín, renuncie, no va a renunciar. Bueno, y justamente Entonces, creo que ahí se llega entonces a un él punto de no sigue siendo, retorno. por razones exclusivamente personalistas, va a seguir creando esta crispación que tenemos que salir en primera instancia para avanzar en la ejecución de una línea política que está contemplada ahí en esa propuesta que se hizo. No es solamente la salida de Efraín, es la línea política también, que es muy importante. Nosotros Entonces, no vamos a aceptar la presidencia de Fleitas. Fleitas hizo acuerdo con Lichi y entregó la gobernación de Cordillera. Fleitas hizo acuerdo con Lichi y Lichi, entregó... estamos hablando vos de tenés, Lichi. Vos tenés pruebas. Los resultados. Todos los resultados de su zona, de su distrito, que nunca se perdió, del que maneja Piribebuy, todos los resultados
en contra de nuestro gobernador. Y hubo fraude, En contra de nuestro 500.000 gobernador. ¿Puedo decir que hubo fraude? Fleitas entregó Al final la no hubo fraude en gobernación de Cordillera, Cordillera, no sé, Tito. una locura. Si vos no Argumenten. manejas datos, si vos no podés discernir si vos- entre lo que significa un Dionisio Amarilla como tu gran demócrata líder en este momento, si vos no puedes entender eso, Tito, hay que entender que tenemos que hacer una buena tarea de potenciar al PLRA Y van a como potenciar. Van a como el que potenciar. le enfrente a lo peor que se está viniendo, porque lo que se está viniendo, ¿verdad? Con tu amigo Santi, o sobre todo con el amigo de tu hijo Santi, es lo peor de lo peor, la caquistocracia, el gobierno de los peores. Ayer le pone a un gerente de financiera como presidente del Banco Central del Paraguay, el que va a hablar de estabilidad política, el que Pero va a hablar vamos a ver, de yo te voy a hacer una pregunta. lo Una peor. simple Decime si pregunta. no es lo peor de lo peor lo que está Te voy a decir una planteando pregunta, Cartes porque para Santi. sabes que eso Te te va- una pregunta nomás. No, espérate. Si ya- es- si- te voy a hacer. A ver, ¿Perdió yo o no le- perdió Efraín las elecciones? te pregunto si es o ¿Perdió no, lo perdió? peor que se viene. ¿Perdió por y si poco no o perdió por mucho? perdió con un gran fraude, Tito. Catastróficamente. ¿Hubo o no fraude? Pero Una ¿quién- pregunta. ¿Hubo o no fraude? Pero yo no sé. Hubo te voy a- no fraude. Pero Y no déjame nos hablar, decía- déjame hablar, Pero te voy a vos me haces contestar. una pregunta y yo te hago una repregunta y yo estaba hablando. Espérate a Yo contestar. tengo la palabra. Atendeme. Ganamos en el departamento más importante, Central. Ganó Central. Ganó Ricardo Tigarribia. Ganó Pereira en Itapúa. Entonces, el plan de los colorados es, vamos a hacerle fraude a las liberales en todo el territorio, menos en Central, que gane un liberal, y Eso, menos amigo. en Itapúa, que gane otro liberal. Sí. Pero es absurdo. No, los fraudes No le se vamos a paran dejar antes. a Fleitas Ahora, yo como le Se pregunto- paran presidente del antes. Y partido. toda Yo la le pregunto. gente que tuvo una justicia electoral es gente de Efraín. Yo ahora, permiso. No, no, Wagner, una cuestión, permiso. no, para aclarar nomás. No, es que Efraín se planta, nosotros nos plantamos para que Efraín no renuncie, para que Fleitas no sea presidente, Ahora- y entendemos que la sustitución de presidente solo se va a dar en base a una elección como dice la ley. Ahora, O la- si no, la- un golpe de Estado es lo que está planteando La Tito. pregunta que se plantea es, ¿Y qué me es da lo la que hace? sensación de que ninguna de las partes Son va a payasos, respetar el Ricardo. resultado de la Porque convención. yo soy un hombre Que serio. ve- Pero más a mí me da payaso la que vos. sensación de que por esta mesa y por esta charla que estamos teniendo, es que ninguno de los dos sectores va a aceptar el resultado de la convención. Y eso en la práctica es la fractura oficial del Partido Sí, Liberal claro. Radical Auténtico, Y en que eso estamos. profundiza esa crisis. Y es blanco o negro y no sé cómo van a salir ustedes de este pozo. La verdad que yo no veo de ninguna de las partes Con nuestra propuesta. porque ninguna de las partes quiere No, pero ceder. eso es violar ¿Qué el ceden? estatuto. Tito, de Bueno, salir de la crisis. No, ya tuvimos Este este problema en el Lo que 87, planteas ¿no? vos, Ya tuvimos esta crisis, PLR, PLRA. ¿Y qué va a pasar? Hoy Y contra después los el partidos PLR, liberales. AUP y la PLR opta con un diputado y el 90% de los parlamentarios fueron PLRA. Los que están con Cartes no tienen los votos, por eso que no quieren irse a elecciones. Nosotros le planteamos, busquemos la forma, Pero, en ¿y 6 la- meses, en y 8 la- meses, 10 meses, y la vamos a convención- elecciones. y la convención- Y vamos a elecciones. La convención está muy aceitada, Tito. Vos ni lo Ahí ya- sabes, eso es Tito. presagio de que Pero van a perder. No, ¿Sabes qué? Ahí está muy aceitada muchos decir, convencionales. nosotros tenemos previsto Y la convención no de tiene. darle- Ay, se apigó, abogado, Piocoa. Vamos a echarle a los dos Estamos ayer. Sí. contemplando todas las medidas para asegurar que las votaciones sean absolutamente reales, no fraudulentas. Vamos a poner escribano público, vamos a pedir la presencia de alguna autoridad del Tribunal Electoral que venga a ver. ¿verdad? Entonces, ¿Qué si es lo que nosotros va vemos, vamos a aceptar. ¿Qué es lo que va a resolver? Nosotros vamos Si a no es aceptar. legal lo que resuelve, Pio. Pero ellos ya están anunciando. Y no vamos a aceptar lo No van a ilegal. aceptar, ¿ve? No van a No vamos aceptar el lo resultado. ilegal. Y, ¿sabe? Porque Y están por todas- eso es que plantean están a en patadas, minoría. como dice tu líder Dionisio Amarilla. Están en minoría. Por eso es Están que en dice minoría. Dionisio Amarilla, vuestro nuevo líder, ¿verdad? Vamos de que a- va a ser a patadas la cuestión de la Nosotros lo que convención. tenemos que ver, Denis. Bueno, esta
esta forma de hacer política, pues, es una cuestión estratégica de Efraín de asumir una posición maniqueísta, ¿verdad? Acá o allá, ¿verdad? Por eso dije que cuando Tito Saguier, que siempre tuvo una conducta coherente, hoy está con nuestra posición, automáticamente ella es lo peor, ¿verdad? Celeste Amarilla, que está haciendo oposición a Santipeña, pero está en nuestra posición. Esta es una cuestión de una posición política para renovar el partido. Nosotros creemos que tenemos la legalidad y vamos a tener la legitimidad, ¿verdad? Yo creo que la otra posición podemos respetar, pero yo creo que la otra posición es ilegal, acortar un mandato, cambiar la ley y aparte de eso, armar una comisión por el capricho de una persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy el partido tiene que evitar estos tipos de enfrentamientos porque Efraín nos llevó a eso, ¿verdad? Como dije, los errores políticos se pagan y se pagan en las elecciones. Nosotros con Tito Saguier, con todo lo que estamos, cuando Fleitas sea presidente, vamos a estar en la línea opositora. No van a ver a nosotros, le van a ver a Tito como estuvimos siempre y vamos a estar ahí. Esa es la línea que nosotros vamos. Pero el PLR hoy se representa en el Congreso. Lo que hacen sus congresistas, claro, es lo que vale. Perfecto. Es el espejo del Partido en nuestra Liberal. posición política están gente que está también en una oposición a Santipeña, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer oposición, tenemos que tratar de unir, tenemos que tratar de unir al partido. Hay que ser objetivo en la política. Es la persecución y la búsqueda del poder. Luis Alberto Wagner, licenciado Wagner, es una persona que fue con el presupuesto más pequeño de toda la gobernación en su momento. Yo creo que fue el mejor gobernador que tuvo, no solamente Central, sino del Paraguay, porque su política de alimento para los niños hoy es una política de Estado. Pero el Wagner nuevo, 2.0, hoy se convirtió en un agitador político que dice cualquier cosa con tal de generar esa crispación. La otra es la convención de Oviedo, en Cacupé, cuando Tito Saguier lee la propuesta de Efraín y estaba con Efraín, ganamos nosotros la convención. Y querían armar bochincha ahí. Y ganó la convención, perdió Efraín. Nosotros vamos a aceptar si perdemos esa posición política, pero hay gente que no quiere aceptar cuando pierde, ¿verdad? Se me acaba el tiempo, así que Deli, último, y quiero cerrar con Camilo. Sí, lo importante es saber cuál es la solución que plantean ellos. Ellos plantean sembrar el odio, el rencor, la revancha. Es el planteamiento que hoy tiene el Dionisio Llanismo. El planteamiento que hacemos nosotros desde este sector, hoy ya con acompañamiento de la mayoría de los legisladores liberales dentro del Congreso, es la propuesta de conformar un comité político ampliado. Esto les digo a los señores convencionales, la autoridad máxima del partido. Ese comité político ampliado que tome la conducción política y administrativa del Partido Liberal y que Efraín siga en su rol de presidente. Jurídicamente sus atribuciones lo va a seguir teniendo. Reina pero no gobierna. Totalmente. Una figura nueva que se inventó para que Efraín no rinda cuenta. ¿De qué se va a encargar la comisión? De reformar el PLR, modernizar y la reforma del estatuto y poder llamar a elecciones. Pero eso es un golpe de Estado. De aquí a unos años. Quiero cerrar contigo. Porque acá no quiero cerrar contigo. Está viendo esto. Una reflexión a partir de lo que estamos escuchando. Y los dirigentes que están acá saben muy bien esto. La política es inviable sin la posibilidad de establecer consensos mínimos. O sea, la salida del Partido Liberal tiene que ser una salida institucional, tiene que ser una salida conforme a lo que dispone el estatuto. ¿Te animas a decir que Efraín debe renunciar o no? Te pregunto. No, ¿Cómo salida yo lo política? que digo es que hay que rendir cuenta y hay que hacerse responsable de los resultados electorales. Ese te diría que es una opinión mía en principio, ¿verdad? Yo respeto mucho la trayectoria de Efraín Alegre al frente del Partido Liberal en términos políticos y programáticos. Creo que estableció una coherencia programática de enfrentamiento al cartismo y identificó bien cuál era la amenaza para la democracia paraguaya. Pero creo que hay también ciclos que se cumplen. Yo creo que Efraín es consciente también de eso. El problema acá es la salida. ¿Cuándo se da esa salida? Porque yo incluso escuché que Efraín decía no tendría problema de convocar elecciones, pero dentro de unos meses. Algo así. Es así, clarita. Entonces, esa sería mi posición final. Yo les agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes de lo que suceda el domingo y por supuesto vamos a seguir hablando porque esto da para rato. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una breve pausa y por supuesto hablando de crisis también tuvimos una crisis en el jurado de magistrados, renunció su presidente. ¿Qué quieren los abogados? ¿Qué tipo de justicia quieren los abogados? A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el doctor Rubén Galeano.
Bien, seguimos en este tercer y último bloque de nuestro programa y por supuesto no podíamos dejar de hablar del tema también de la semana, que fue la renuncia del senador colorado-cartista Hernán Rivas al frente de la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, diríamos que por incapacidad para ejercer el cargo, después de una larga polémica y cuestionamientos a la elección que había hecho el Senado y por supuesto después el organismo que juzga a jueces y fiscales. Él renunció a la presidencia, pero no a ser miembro del jurado de magistrados. Eso queda pendiente. Para hablar un poco de ese tema y en general de la justicia, invitamos al doctor Rubén Galeano. Él es presidente del Consejo Nacional de Abogados. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doña Estela. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, fue la polémica desde el inicio, en primer lugar, cuando se debatía la posibilidad de quiénes serían. Recordemos que el Parlamento tiene representación tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Magistrados del organismo, ambos organismos muy delicados porque están en la conformación, en la puerta de entrada y salida del Poder Judicial. Es así mismo, doña Estela. Para recordar un poco la ciudadanía, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene una conformación de 8 miembros, 2 diputados, 2 senadores, 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia y 2 representantes del Consejo de la Magistratura. Ya en el año 2020, en septiembre del año 2020, cuando se daba la primera designación del entonces diputado Hernán Rivas y del entonces senador Javier Zacarías Irún para representar a diputados y senadores respectivamente, el Colegio de Abogados del Paraguay levantaba la voz de indignación porque Zacarías Irún en ese entonces contaba aún en su haber con varios procesos por corrupción. Por varios procesos penales, y Hernán Rivas no podía llevar adelante la lectura simple, sencilla, de un básico instrumento jurídico. Entonces ya el colegio hacía notar en aquella oportunidad la falta de idoneidad de Hernán Rivas para estar como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ahora, ante su nueva designación en el Senado y ante su elección como presidente, nada más y nada menos que del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una vez más el gremio de abogados hizo sentir su voz de protesta. Y tenemos que decir también que varios estamentos de la ciudadanía se hicieron notar, doña Estela. No solamente el gremio de abogados, estuvieron también los propios senadores del sector opositor en algunos casos, la prensa independiente también. Y luego eso hizo mella, obviamente, en el espíritu de Hernán Rivas, que terminó presentando su renuncia al cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el día de ayer. Pero lo que se exige desde el gremio, doña Estela, es que siempre y en todos los casos designen desde el Congreso, y por qué no desde el Consejo de la Magistratura también, obviamente, siempre representantes que cuenten con la idoneidad técnica, ética y de gestión para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Así mismo es, doctor, por supuesto que eso esperamos, porque justamente uno de los graves problemas que tenemos como democracia es la debilidad institucional del Poder Judicial. Es así. Y sabemos que de repente cuando integran personas, sobre todo cuando envían desde el Parlamento a personas con dudosa trayectoria en materia institucional, diputados o senadores vinculados a la corrupción, por supuesto que van al solo efecto de presionar a jueces y fiscales. Es lastimosamente la experiencia que se ha tenido en conformaciones anteriores del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, doña Estela. Hay que decir también que la asunción del diputado Arévalos marca una diferencia, por lo menos de entrada ya en el discurso. Cuando escuchábamos ayer las expresiones ante su asunción al cargo, una visión mucho más clara de qué es lo que tiene que hacerse dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Se comprometió a reunirse con los gremios, se comunicó conmigo esta mañana y ya acordamos una fecha para la reunión con los gremios integrantes del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que es una federación con integrantes de todo el país. Este lunes a las 11 de la mañana tenemos prevista esa primera reunión que queremos un poco reinstalar para llevar también
el control del gremio, no digo de la tarea del jurado, pero sí de los magistrados que son sometidos a esta institución. Por lo menos una golondrina no hace primavera, pero la anuncia, y es importante el cambio de modelo ya instalado con la presidencia de Arévalo, por lo menos en su discurso y obviamente también en esta muestra que acabo de indicarte, doña Estela. Sí, porque además creo que el cuestionamiento de Hernán Rivas no solo tiene que ver con su notoria incapacidad para ejercer el cargo, sino que además tiene juicios pendientes, creo que por deuda, bastante, creo que como 5 o 6 juicios por deuda y también indicios de enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, esa fue una señal de alerta terrible que existió con respecto a qué es lo que él puede hacer desde ese lugar de poder de juez de jueces, porque sigue siendo juez de jueces. Imagínese, doña Estela, para ser agente fiscal, para ser juez de primera instancia, se requiere un mínimo de años de ejercicio de profesión o del ejercicio de la profesión. Para ser miembro del Tribunal de Apelaciones, hoy estamos hablando de personas con más de 20 años de trayectoria profesional o en la propia magistratura. Imagínese que una persona que no cuenta con la idoneidad técnica mínima para comprender el desarrollo de una sesión del jurado sin la asistencia de un funcionario que le esté soplando al oído, que es lo que tenía que hacer, era quien tenía a su cargo llevar adelante los destinos de esta institución. Por eso es muy importante, doña Estela, que desde el periodismo, desde el gremio, desde la ciudadanía organizada, se siga teniendo el control vigilante del funcionamiento de estas instituciones. Esto lo repetimos cada tanto, doña Estela, cada vez que nos reunimos, pero el precio de la democracia es la eterna vigilancia y el precio de la institucionalidad también es la eterna vigilancia de todos los sectores de la sociedad. Ahora, el Partido Colorado y especialmente el movimiento cartista no puede desconocer esta situación. Y ahí es cuando uno entra a pensar, a debatir, decir, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es prepotencia del poder, porque ellos son conscientes de la incapacidad de Hernán Rivas. O sea, ya siendo diputado se le cuestionó esa incapacidad, incluso para jurar como miembro del jurado. Recuerdo que tuvo que apurar urgentemente su título de abogado. Un día fue designado y al día siguiente ingresaron al MEC el pedido de registro de su título. Exactamente, o sea, ¿se imaginan ustedes todas las maniobras que se hicieron para darle su título de abogado, para habilitarlo como miembro del jurado? Ya tuvo ese antecedente y sin embargo reinciden como diciendo: Orera lo mandaba, a Orero Moita Laro Moisea, no importa si es idóneo o no para el cargo. Creo que va un poco más allá en este debate con respecto a quienes deben estar en las instituciones, y a ella entra a tallar el debate sobre la amenaza a la democracia. No solo las dictaduras son amenazas para la democracia, son estas actitudes también como se va matando, diríamos, la institucionalidad. Sin duda, y por eso recordemos que el diseño constitucional del 92 justamente delega en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en el gremio de abogados, convertirse en contralor de las fuerzas políticas al interior de ese órgano, y le otorga ese rol a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura al interior del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde están también 2 diputados y 2 senadores. El fortalecimiento de la democracia pasa por el fortalecimiento de estas instituciones, por lo menos en el diseño que el constituyente tenía en 1992, doña Estela. Y nuestra tarea es también exigir siempre que las instituciones funcionen correctamente, porque en la medida en que el Consejo de la Magistratura cumpla su rol y en la medida en que el jurado de enjuiciamiento de magistrados cumpla debidamente su rol, vamos a tener una justicia más transparente, más creíble, que es finalmente consecuencia de ser verdaderamente una justicia independiente. Ahora, ¿cómo se logra eso, doctor? Por ejemplo, que entrando al debate o a la lucha política en el gremio de abogados, porque finalmente se elige por voto popular,
y se convirtió en una disputa de movimientos del Partido Colorado. Y tenemos un antecedente con respecto a Jorge Bogarín también, el abogado Jorge Bogarín, que sigue siendo miembro del Consejo de la Magistratura, que tuvo también que dejar el jurado por un antecedente declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, y se le descubrieron algunas maniobras que utilizó para ejercer su poder, diríamos, en determinados casos judiciales. El gremio de abogados, la elección del gremio de abogados y finalmente quienes surjan de esas elecciones tampoco garantizan, diríamos, el control institucional, sino finalmente llegan a formar parte de una gavilla que quiere empoderarse para controlar el Poder Judicial. Tenemos que decir, doña Estela, que en la medida en que nosotros, los abogados, dejemos que los políticos elijan por el gremio, estamos sacrificando justamente ese espacio que nos otorga la Constitución del 92. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera son de facciones internas del partido, sino facciones internas de un movimiento del partido de gobierno. Es el que dijeron vamos a bajar la candidatura del señor Enrique Berni y del señor Gerardo Bobadilla como candidatos justamente para representar al gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Son dos representantes de un mismo movimiento. ¿Y de quién es la gran responsabilidad? En este caso es de nosotros los abogados. Si nosotros permitimos que nos bajen la línea, pues bien, no nos quedará más que quejarnos después ante los medios. Y nuestra gran responsabilidad es justamente asumir el rol que nos da la Constitución, ser contralores al interior de estas instituciones, y el primer paso de Contraloría es votar correctamente en las próximas elecciones convocadas para el 28 de octubre. Eligen dos abogados. Elegimos dos representantes del gremio de abogados ante el Consejo. Ante el Consejo de la Magistratura. Ahora, pero se hace cuesta arriba también, diríamos, allá hay una línea bajada. Estos candidatos que usted mencionó, doctor, ya salieron de la casa del presidente electo Santiago Peña. O sea, hay una línea política bajada con respecto a quiénes son los candidatos. Hay que votar, y por supuesto tiene que ver también con la participación de los demás abogados. Pero hay una tentación también irresistible que creo que existe y no se puede negar. Los abogados también quieren fiscales y jueces a su medida. Todos quieren fiscales y jueces a su medida. Eso nosotros lo hemos dicho en alguna conversación que tuvimos en otro espacio, doña Estela, no recuerdo si era aquí en Contexto. En Paraguay y en cualquier país del mundo, se sueña con tener el juez propio, el fiscal general propio, el ministro de corte propio. Para eso están las instituciones. En la medida en que las instituciones se fortalezcan, entonces menos habrá posibilidad de que algún estamento cuente con su fiscal, juez o ministro propio. Y es allí donde tenemos que estar siempre expectantes, ¿verdad? Porque hoy pueden ser los abogados los que van a elegir, mañana son los diputados y así los senadores, y luego los docentes, que también tenemos nuestros representantes al interior del Consejo de la Magistratura. Entonces, donde no tenemos que bajar los brazos es en el control ciudadano. Ahora, ¿cuál es su opinión en general de la marcha de la justicia? Lentamente se fue renovando. La Corte Suprema de Justicia un poco que está en la vidriera siempre cuando se analiza y se evalúa al Poder Judicial. Estos cambios que se dieron lentamente, se fue renovando la Corte Suprema de Justicia, hubo cambios significativos que uno puede decir, bueno, ahora los abogados disputamos realmente y quien tiene el mejor argumento gana, o sigue siendo el que mejor contacto tiene el que gana. Han habido mejoras importantes, sin duda alguna. La presencia del doctor Alberto Martínez Simón al interior de la Corte Suprema de Justicia es un gran avance, y él viene del sistema de justicia, él viene de ser juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación, y pasó a ser ministro de Corte, y sin duda alguna se ha ganado una importante fortaleza institucional con su presencia. Lo mismo podemos decir con Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien también proviene del interior del sistema, juez, magistrado, miembro del Tribunal de Apelaciones del interior del país. Lo mismo podemos decir de Eugenio Jiménez Rolón, que proviene del ejercicio libre de la profesión. Cada uno se va juzgando, o mejor dicho,
Recordemos que son 9 miembros y entonces tenemos que juzgar a cada uno por su desempeño. Ahora bien, no todas las veces estamos satisfechos, obviamente, con el resultado de lo que se obtiene. Tenemos que decir que esperamos siempre que vaya mejorando y sobre todo porque va a llevar tiempo, señora Estela, recuperar la imagen de la justicia. No se recupera de la noche a la mañana. El daño que hoy se le haga va a llevar mucho tiempo recuperar. Es por eso que es importante que sigamos eligiendo a los mejores siempre y desde todos los estamentos, sea para el Consejo de la Magistratura, sea para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sea para Fiscal General del Estado, sea para Ministro de Corte, sea para jueces de primera instancia. Siempre tenemos que apostar a la idoneidad técnica y a la idoneidad ética y de gestión también. Porque hay gente que es muy honesta, pero que no sabe gestionar un despacho, por ejemplo, ¿verdad? Y eso se sufre con la morosidad del sistema. Entonces, son muchas las aristas. Tenemos muestras de mejora, pero siempre esperamos más. Días pasados, un tribunal de sentencia condenó al ex ministro de Corte Suprema de Justicia, Oscar Bajac, a 3 años de prisión por un pedido de coima, que es algo que se habla con frecuencia, que existe en el Poder Judicial. Y eso fue un hito, fue una sentencia histórica porque se condenó a un ex ministro de Corte Suprema de Justicia, pero a la vez yo decía en radio, es una tristeza tener a un ex ministro de Corte en el banquillo de los acusados. Es una tristeza tener a un ex ministro de Corte, a un ex fiscal general del Estado, a un ex miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a un ex ministro del Ejecutivo, a un ex presidente de la República. Claro que es una tristeza y eso evidencia justamente que la corrupción inficionó en muchísimos aspectos de la administración de la cosa pública, señora Estela. No solamente la administración de justicia, estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo, de las gobernaciones, de los municipios que dilapidan los recursos que se les otorga por el FONACIDE para que puedan invertirlo en infraestructura, en educación, pero que no tienen rendiciones aprobadas. Entonces, es difícil, sin duda alguna, mirar una noticia como esa, pero no nos queda de otra que seguir apostando a que las instituciones hagan su trabajo. Y en este caso, la Administración de Justicia haga su trabajo. Bien, doctor, siempre es un placer hablar con usted. ¿Cómo va a seguir, cómo los abogados, el gremio de abogados que usted representa, va a seguir insistiendo con la renuncia de Rivas o que el Senado revea su posición con respecto a su representación? Digo, en referencia a Hernán Rivas, que cambien a su representante. Importante, el Senado lo que puede hacer es instarlo a que renuncie. Claro. Porque él tiene un periodo para el cual fue designado. Entonces, así como se vio compelido a renunciar a la presidencia del jurado, lo que tenemos que hacer es siempre apostar desde todos los estamentos, porque no será suficiente con la postura del gremio de abogados. No será suficiente con que algunos de sus colegas le requieran la renuncia. Tenemos que insistir desde todos los sectores con esto que decía señora Estela, los mejores siempre, porque hay buenas personas también en cada sector. Totalmente. Sin duda alguna. Hemos visto que han sido designadas buenas personas también en otros espacios. Lo que pedimos es que cuando se refiere a la Administración de Justicia, envíen siempre a los mejores. Doctor Galeano, muchísimas gracias por participar. Gracias a usted, señora Estela. Bienvenida a sus vacaciones. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar viéndonos. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles.